Muy buenas tardes, Venezuela. Dios me lo bendiga una vez más por estos medios de las redes sociales, llevándole a usted la mejor información, la poderosa palabra de Jehová, de los ejércitos, Israel, príncipe de paz. Le habla Jesús el Mesías desde Venezuela, la Nueva Jerusalén, pueblo adquirido por Dios. Comandante jefe del ejército de Dios Todopoderoso y como también primer jefe de Estado venezolano de la Nueva Jerusalén, Venezuela. Esto es un tema muy importante que le hacemos llegar a ustedes, ¿verdad?, en la tarde de hoy, los endemoniados. Bueno, yo siempre he dicho, ¿verdad?, como director general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Venezuela, la nueva administración, por cuanto a las violaciones internacionales de los derechos humanos. En la mañana de hoy fueron capturados una cantidad de abogados anticristianos involucrados en hechos de corrupción y narcotráfico de drogas, en la cual estaban dando valijas de cocaína, de sustancias tóxicas, para que me la metieran, ¿verdad?, para inculcarme por hechos de corrupción y narcotráfico de drogas. Fallecieron algunos de ellos dentro de las instalaciones del infierno, bajo la autoridad de mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos de Israel, en tiempos apocalípticos, en tiempos de condenación. Estos pensaban darle a estos funcionarios dólares y algunas valijas de droga, ¿verdad?, allá en la Notaría Cuarta de San Cristóbal, Venezuela, con las intenciones de supuestamente que yo estoy involucrado en hechos de corrupción y narcotráfico de droga. Imagínense ustedes, yo involucrado en hechos de corrupción y narcotráfico de droga, cuidando carritos con los zapaticos rotos. Bueno, así son las cosas, ¿no? Eso es lo que hace el anticristo y el nuevo desorden mundial. Yo siempre he dicho dentro de la instalación del infierno que el que es satanista muere como satanista en estos tiempos de condenación. Realmente esto es lo que ha estado sucediendo con estos insurgentes, esto es insurgencia, que aún andan buscando, ¿verdad?, cómo meterme en preso para que no se cumpla el propósito de Dios en nuestro país, en la cual sus objetivos no serán logrados. Realmente estos demoníacos satanistas, yo estaba hablando la mañana de hoy con una muchacha, una persona muy amiga de mi persona, ¿verdad?, lo que es los demonios que dominan al ser humano, demonios seductores, demonios que buscan la manera de que esa persona se prostituya y cometan estos actos lascivos, que eso no tiene nada de normal. Pero la persona que es satanista realmente muere como satanista. De hecho, es que por medio de la liberación, tiene que ser por medio de una persona que está en santidad, de liberar a estas personas, ¿verdad?, por cuanto a una atadura demoníaca, que hay diferentes demonios, muchísimos demonios, como lo hemos explicado anteriormente por los medios de las redes sociales, por cuanto a estos acontecimientos. Y hay personas que realmente sí, hay demonios que le dominan la manera de ser, su manera de pensar, inclusive en todos los sentidos. Hoy realmente pues quería compartirles unos versículos bíblicos de la poderosa palabra de Dios, ¿verdad?, en la tarde de hoy. Este video va a ser difundido mañana, en la mañana. Hoy realmente es 5 de septiembre, ¿verdad?, mes 9 del año 2023. Luchando una vez más en contra del anticristo, del nuevo desorden mundial, y en contra de la violación internacional de los derechos humanos, ¿verdad?, y luchando una vez más por la libertad y la democracia de nuestro pueblo, en el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a leer unos versículos bíblicos de la poderosa palabra de Dios, ¿verdad?, bajo la autoridad de mi Padre Celestial. Vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 36. ¿A qué vino el Hijo de Dios al mundo? No vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad?, como un mediador más, como un embajador, ¿verdad?, de la poderosa palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 36 dice: y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado por medio de la liberación.
Miren, los satanistas, los que son satanistas, que están muertos espiritualmente, cuando hablamos de la poderosa palabra de Dios, huyen o se manifiestan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Yo cuando estuve en una liberación, cuando fui a conocer de la poderosa palabra de Jehová de los ejércitos de Israel, allá había de todo, habían personas que se manifestaban en contra del bello evangelio de la palabra de Dios, todos endemoniados, ¿verdad? Controlan el cuerpo del ser humano a hacer cosas malas, a decir que se callara la boca, cállase, cállase, porque realmente la palabra de Dios tiene muchísimo poder. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 45, ¿verdad? Para eso es el evangelio de la palabra de Dios, para liberar, para sanar a aquellas personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, como es el SIDA y el cáncer. Por cuanto la narrativa de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Israel, príncipe de paz, allá dentro de la instalación del infierno, dice que los demonios tienen algunos tipos de espectáculos que absorben a la persona, le hacen lo que es cuando empiezan a chupar la carne o la sangre de aquella persona, le forman unos tipos de hematomas, ¿verdad? Que la sangre absolutamente se va pudriendo. Ese es el cáncer, ¿verdad? Hay demonios, y eso cuando la persona muere, ¿verdad? Ese demonio se pasa a otra persona. Es una cadena de maldición generativa que se va generando dentro de la familia. Por eso es que hay muchas personas que usan los tatuajes, según ellos dicen que es para evitar el cáncer. El cáncer no existe, para eso es la liberación, para eso es el evangelio de la palabra de Dios, para liberar a aquellas personas que tienen demonios dentro de su cuerpo. Igualmente, igual que el SIDA no existe. Por eso es que hay muchos médicos que han estudiado la medicina y en la cual nunca le ha hecho efecto. Por eso es que no han podido combatir el SIDA y el cáncer. La única mejor manera es por medio del evangelio de la poderosa palabra de Dios Todopoderoso. No hay nada más que los médicos, nosotros somos médicos bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial para sanar y liberar y cancelar todo tipo de argumento demoníaco, ¿verdad? Por medio de la liberación y por medio de la palabra de Jehová de los ejércitos. Para eso es el evangelio. Nada, es que eso es mentira, lo que dice el Señor Jesús por medio de las redes sociales. En esto ya cuando capturaron una cantidad de muchachas tenían demonios de SIDA y demonios cancerosos, ¿verdad? Entonces una persona endemoniada, escuchen muy bien, una persona cuando se le hace liberación, la palabra de Dios lo dice claramente, que una persona que tiene demonios es liberada, automáticamente recibe un ángel de parte de Dios. Pero ¿qué sucede allí? Yo lo expliqué hace bastante tiempo, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, lo que es los principios éticos, morales, espirituales. Creo que la importancia del matrimonio. Cuando la persona pierde la santidad, realmente ese demonio trae 7 demonios más y el postrer de aquella persona viene a ser peor que la de antes, ¿verdad? Génesis capítulo 45, verso 7, y dice claramente: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación, a la vida eterna, por medio de la liberación. Esto es un tema muy importante, ¿verdad? Llevarle a ustedes lo que es la salvación, a la vida eterna, ¿verdad? No es primera vez que lo explicamos, yo siempre lo he explicado de diferentes maneras por medio de las redes sociales, ¿verdad? Llevarle a ustedes la poderosa palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra de restauración, la palabra de sanación. En ese caso yo estaba explicando en un video lo que es el testimonio hoy en día, actualmente ministra de Defensa del Ejército de Dios Todopoderoso, Marcelita Avendaño. Vamos a leer Job, capítulo 14, verso 14,
¿verdad? Lo que dice la poderosa palabra de Jehová de los ejércitos, Israel, príncipe de paz, llevando liberación a los cautivos, ¿verdad? Los que están totalmente endemoniados. Ya el satanista, hay palabras que yo he escuchado que usan los satanistas, o satanizan a las personas, que es un satanismo de por vida, ¿verdad? Entonces Job capítulo 14, verso 14 dice: si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. Los que están buscando liberación, los que están buscando de la palabra de Dios en estos tiempos apocalípticos, en tiempos de conversión. Vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 19. Mire lo que dice la poderosa palabra. Esto no es mentira. Ciudadanos médicos, aquellos que gastan dinero, ¿verdad? Gastan millones por salvar la vida de una persona, por salvar la vida, y esas personas llegan a ruina. No hay tal cura que cura el cáncer o el SIDA, es por medio de la liberación, por medio de la palabra de Jehová, ¿verdad? Buscar la santidad, ser templo y morada del Espíritu Santo, buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Filipenses capítulo 1, verso 19, porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación por medio del Hijo de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos por Mateo capítulo 10, verso 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para eso estamos aquí, nosotros los hijos de Dios en estos tiempos, para liberar a aquellas personas. Busquen de la palabra de Dios, sujétasen a la palabra de Dios. Mire, hay que doblegar en oración, porque la oración de la palabra de Dios tiene demasiado poder para salvar a aquellas almas perdidas en el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a buscar Marcos capítulo 1, ¿verdad? Verso 27, capítulo 1, verso 27. Aquí han venido personas de manera virtual con cáncer y SIDA, se van a la instalación del infierno. Mire, es tan poderosa la palabra de Dios. Usted dice: salga de ahí, demonio. En el nombre de mi Padre Celestial, el demonio se sale. El que tiene poder y autoridad, el que está en santidad, el que está sujeto a la palabra de Dios, como sumo sacerdote. Todos los que están en santidad son sumos sacerdotes, y yo realmente, como linaje de sacerdocio escogido por Dios, es llevarle a usted la poderosa palabra de Dios Todopoderoso. Vamos, Marcos capítulo 1, verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Imagínense ustedes, la palabra de Dios tiene muchísimo poder. Decían entre los mismos demonios: ¿qué doctrina es esta? Es predicar el bello evangelio de la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Esa es la doctrina de nuestro Padre Celestial, la sana doctrina en estos tiempos apocalípticos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, verso 11. Vamos a ver aquí, Marcos capítulo 3, verso 11, lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: ¿tú eres el Hijo de Dios? Claro, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el ungido, el Rey de Reyes y Señor de señores, en estos tiempos proféticos, en estos tiempos apocalípticos, en estos tiempos de conversión, llevándole a ustedes la poderosa palabra de Dios por estos medios de las redes sociales. Le habla Jesús el Mesías desde la Nueva Jerusalén, desde Venezuela, pueblo adquirido por Dios, como sumo sacerdote, como primer jefe de Estado venezolano de la Nueva Jerusalén,
que es un reino que se va a establecer en el país de por vida, ¿verdad? Como comandante jefe, ¿verdad? Como director general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Venezuela, la nueva administración, dándole a usted la poderosa palabra de Dios como sumo sacerdote, linaje real, sacerdocio escogido por Dios. Espero que a usted le llegue este poderoso mensaje. Hay que buscar de Dios en estos tiempos. Estamos a finales de tiempos apocalípticos. Hay que perseverar en contra del nuevo desorden mundial que ha buscado el objetivo de la manera de destruir todas las familias, aquellos que tienen ángeles, aquellos hermanos que están en santidad. Hay que seguir batallando. Tienen ustedes poder y autoridad de capturar estas almas y condenarlas al infierno. Mil bendiciones, que Dios los llene, ¿verdad? Los llene de sabiduría. Pídale sabiduría a Dios, porque Dios es grande y lleno de mucha misericordia y tarde para la ira. No pueden seguir luchando contra el conocimiento de Dios, porque esto los lleva a condenación. Hoy, en la tarde de hoy, fue capturado el alma del hermano de Gabriel Ayala. Andaba con la camioneta de Gabriel Ayala. Mi amada esposa estaba informando de manera virtual en Conexión al Infierno que ella tiene los papeles de esa camioneta. Esa camioneta le pertenece a mi amada esposa Ana Gabriela, en la cual estaba buscando objetivos, ¿verdad? Melodeando en la parte alta de Barranca, buscando de cómo secuestrarla, me imagino, hacer un secuestro express para capturarla, para destruir el bello evangelio de la palabra de Dios, en la cual sus objetivos nunca serán logrados. Así son las cosas. Eso es lo que está pasando en Venezuela y con las comunidades internacionales que apoyan